Hola, soy Iván González. En el vídeo de hoy os voy a explicar una solución que creé en su momento para solucionar un problema que yo mismo tenía. Y es que si eres autónomo, sabrás que cuando se cierra el trimestre tienes que juntar todas las facturas para poder presentarlas. A mí lo que me pasaba es que cada vez que llegaba el final del trimestre y me tocaba presentar las facturas, tenía que estar un tiempo buscando todas las facturas de esos 3 meses anteriores, juntándolas todas y comprobando que estén todas para poder dárselas al gestor y que las presente. Entonces, para evitar esto, creé este sistema donde, como podemos ver, consta de dos flujos. Uno es un flujo que se origina en el correo, en Gmail, y otro es otro flujo que se origina en Telegram. Y básicamente esto es porque a mí todas las facturas me llegan normalmente a través de correo, y entonces lo que tengo aquí hecho es que todos los correos que recibo al correo en concreto que tengo puesto, en el caso de que tengan un archivo, pasan por aquí. Y luego pasan por este filtro donde en el caso que sean PDF los permite pasar. En el caso de que sea una imagen se queda aquí. O en el caso de que sea un Excel se queda aquí. O un vídeo se queda aquí. Solamente permite pasar PDFs. Ya que en mi caso, y creo que la mayoría de casos, la gran mayoría de facturas se emiten en PDF. Luego, una vez hecho esto, lo que se hace es que pasa por un split out, que básicamente lo que hace es que si en ese mismo correo hay más de una factura, lo que hace básicamente es que en vez de que sea un ítem, lo separa en los ítems que haya. Si hay dos ítems, o sea, dos facturas, pues lo separaría en dos facturas. Aquí lo que hacemos es extraer la información que contiene el PDF, y en el caso de que la extracción sea correcta, va a la gente de ella. Luego aquí, en el caso de que dé error, pasa por aquí, que yo lo tengo puesto que no haga nada, pero podría hacer perfectamente que cuando diese error me mandase un correo avisándome de que ha dado error. Pero bueno, yo, que como siempre me suele funcionar bien, no tengo puesto eso, pero vaya, que perfectamente podría tener esto en Stock Workflow y que fuese así directamente. Ya que como con el tiempo he ido haciendo modificaciones, pues se quedó así, pero vaya, que puede estar así perfectamente. De hecho, lo voy a dejar así. Luego pasa por un agente de IA que lo que hace es organizar la información que ha extraído del PDF de la factura, y una vez ha hecho esto pasa por este código que lo que hace es esa información que nos ha dado estructurada el agente de IA, lo que hace es que nos la da en forma de variables para poder trabajar con ellas dentro de N8N. Luego este nodo, el nodo merge, lo que hace básicamente es juntar la información que tenemos aquí con todas las variables de nombre de la empresa, fecha de expedición de la factura, total del importe, etc. Y nos junta esa información con el archivo binario directamente desde aquí, para poder subirlo al Drive y poder trabajar con el archivo binario directamente, que sería la factura en PDF en este caso, y poder trabajar con las variables como el nombre de la empresa, etcétera, que vienen de aquí. Entonces, una vez hecho esto, se sube la factura con el nombre modificado en base a la empresa que ha hecho la factura y otra información que luego veréis, y se publica en el Drive. Una vez se publica en el Drive, me manda un correo de vuelta informándome de que se ha publicado correctamente y me da pues diferente información y el enlace por si quiero confirmarlo. Ahora luego lo pondremos en marcha y lo veréis con ejemplos claros. Y luego tengo este flujo, que es como un flujo de apoyo, que es básicamente lo utilizo en el caso de que, por ejemplo, no me manden una factura por correo y a lo mejor tenga que descargarla en una web o me la den en papel. Lo que hago básicamente es que lo mando a través de Telegram. También se sube en la misma carpeta de Drive donde se suben las facturas que me llegan al correo. Y básicamente funciona de que puedo, por ejemplo, si es una imagen o es un PDF, no importa, ya que admite imagen y PDF, y básicamente esto funciona así. En el caso de que sea PDF,
se va por la línea de PDF, que es esta de aquí, y básicamente hace lo mismo que antes. Pues lo mismo, eso es básicamente lo mismo. Y entonces pues se pone aquí y lo mismo. Se une el archivo binario con esta información que son las variables que contiene la factura y se utiliza para subir y eso. Y luego en el caso de que sea PDF o en PNG o JPG, pues envía de una forma o de otra. Pero bueno, esto ya luego lo veremos. Y luego, en el caso de que he mandado una imagen que es la factura, lo que hace es que va por aquí, ya sea JPG o ya sea PNG, va por aquí. Y esto de aquí está duplicado porque a veces el nodo de OpenAI que se encarga de analizar imágenes, a veces da error y entonces en cada uno de ellos tengo un prompt diferente, pues para tener más posibilidades de que no haya ese error. Y básicamente una vez se hace eso y se analiza la imagen, o sea la factura, se mete en otro merge que hace lo mismo, junta la información que ha obtenido de aquí y la que ha obtenido de aquí y la pone toda junta para dársela a la gente, que es como este, lo mismo, y el código que es el mismo que este. Y básicamente pues lo mismo, se juntan en este merge y la función es la misma. Coge el archivo binario, que sería la factura en imagen, y coge el código con las variables para poder trabajar dentro. Entonces luego se sube al Drive y se envía el mensaje de vuelta. Y luego tengo esto de aquí, que esto no suelo utilizarlo, pero básicamente cuando lo quiero utilizar, lo que hago es que cojo esto y básicamente lo sustituyo por esto, por estos tres, y ya está. Y entonces lo que hago es que elijo un periodo de tiempo en el cual quiero extraer facturas. Por ejemplo, si digo, quiero extraer las facturas de septiembre de 2025, pues pongo que se reciba, que sea recibido después del 1 de septiembre y que se haya recibido antes del 31 de septiembre. Y entonces pues al final es lo mismo, simplemente que en lote. Pero vaya, siempre tengo activo este. Y bueno, y entonces os voy a hacer una demostración de cómo funciona con un ejemplo real. Y para ello tengo aquí una factura de ejemplo, que es esta, una que he cogido por internet de ejemplo, donde vemos que el nombre de la empresa es Distribuciones Ficticias de Prueba. Y la fecha es el 24 del 11 de 2022. Y el importe total es 1.241,46. Entonces, lo que voy a hacer va a ser mandar esta factura a este correo y además voy a añadir una imagen en ese mismo correo para que veáis que aunque haya una imagen, esa imagen no se procesa y no afecta al flujo. Como por ejemplo cuando las empresas ponen en el pie del correo una imagen con su logo, esa imagen a lo mejor la cogería y la descargaría y nos podría molestar para el flujo y hacerlo mal. Pero como ese tema ya lo he tenido en cuenta, es una cosa que está solucionada y que no pasa. Vale, voy a hacer un correo que voy a mandarlo a mi correo principal y voy a juntarle la factura en formato PDF, ya que en el Gmail solamente admito el formato PDF, y luego le voy a juntar una imagen, que es otra factura en imagen que vamos a utilizar luego, pero bueno, como es una imagen, en este caso no la va a tocar. Entonces lo voy a mandar. Vale, una vez lo mando, lo que va a pasar ahora es que lo voy a recibir en mi correo y va a pasar por aquí, entonces la imagen se va a quedar en este nodo y el PDF sí que va a pasar. Entonces pasará para aquí y para aquí. Entonces lo primero que veremos será que se ha subido en el Drive y para ello vemos que ya se ha subido al Drive y como vemos ha puesto de nombre del documento Distribuciones Ficticias de Prueba, ha puesto la fecha de expedición y ha puesto el importe total de la factura. Y si la abrimos vemos que es exactamente la misma de antes y que es correcta la información. 24 del 11 de 2012, el nombre de la empresa es la misma y el importe total es este. Es exacto. Es correcto.
Ese nombre básicamente lo consigue hacer porque si damos aquí a este nodo del Drive, vemos, pero vamos a hacer así. Vale, esto es lo que ha pasado en N8N por detrás mientras hacía todo el proceso. Básicamente aquí ha recibido el correo, lo ha recibido en formato binario, vemos que tiene un formato que es en JPEG y otro que es en PDF. Aquí tenemos la factura esa de imagen que hemos puesto de ejemplo y luego aquí tenemos el PDF que hemos mandado, que es este de aquí, que es el que nos interesaba de verdad. Entonces luego ha pasado por el split out y lo que ha hecho básicamente ha sido transformarlo de un ítem a dos ítems. Lo que ha hecho ha sido separar los dos ítems. Luego está el filtro este, que básicamente lo que hace es que solamente lo permite pasar en el caso de que sea PDF. En el caso de que sea otro tipo de archivo, no pasa. Entonces vemos aquí que ha pasado de ser dos ítems a ser un ítem. Entonces ahora, por este lado, el archivo este, que es en PDF, se ha mandado al nodo merge y se queda aquí guardado, esperando a que esta parte del flujo se complete. Pasa por este split out, que realmente no hace falta, pero lo tengo ahí como no afecta, pero vaya, que este realmente no hace falta porque ya está aquí. Luego pasa por el extract from PDF, que básicamente lo que hace es leer el PDF y pasarlo a formato texto. Luego pasa al agente de IA, que lo tengo conectado con un modelo 4O mini y responde en formato JSON. Luego la gente recibe el texto este aquí en prompt user message, que es el que utiliza que es la información que utiliza para poder trabajar, y entonces tiene puesto este prompt que básicamente pues lo que hace es coger la información que ha recibido y ordenarla, diciendo por ejemplo billet to y pone a quién ha sido facturado, el número de factura. Luego, una vez hecho esto, lo que hacemos, vamos a este nodo que es un nodo code, que básicamente lo que hace es ordenarlo bien en diferentes variables para poder trabajar con ellas y poder usarlas de maneras independientes. Pero vaya, básicamente es la misma información, simplemente que en vez de que todo esto sea un único texto y esté todo junto, lo que hace es que lo separa y lo pone en diferentes variables. Una vez hecho esto, juntamos las variables que hemos creado en este nodo donde estaba esperando el PDF, en la factura, y bueno, básicamente es con el modo puesto en combine y combine bind position. Y luego, una vez está aquí la información, pasa a un nodo de Drive de upload file para subir un archivo. Lo interesante de este nodo es que el file name es el JSON Company, que como aquí vemos tenemos, perdón, es el company name, que como aquí vemos company name es distribuciones ficticias prueba, que sería, lo hice así, lo arrastras, luego una barra, luego la fecha de expedición, que en este caso aquí sería esta de aquí, y luego otra barra y he puesto el total, que es el importe total que está aquí, y luego después de esto le he puesto un símbolo del euro, pues para que se vea que son euros, y ya está. Entonces bueno, he puesto dónde va ubicado y he puesto el nombre del archivo que recibe, que en este caso es una variable, porque puede ser que sea attachment 0, attachment 1, attachment 2, ya que en este caso, como hay un JPG, pues este ha sido el primero, entonces es attachment 0, pero en el caso de que hubiera mandado solamente el PDF, este se llamaría attachment 0, entonces por eso es variable. Lo que hace es que pasa por un nodo de enviar mensaje en Gmail, que básicamente lo único que he hecho ha sido pues poner esto,
he puesto subject factura subida de título de correo del asunto, y luego el cuerpo del correo es esto, simplemente pone factura subida confirmando que se ha subido correctamente, luego pone de quién es, o sea, de se refiere a de qué empresa, luego la fecha de la factura, el importe total de la factura y luego el enlace para poder ver si se ha subido correctamente. Y esto se ve así. Entonces, por ejemplo, si yo ahora mismo le doy al enlace, directamente me abre la factura que hemos subido y así puedo confirmar que se ha subido correctamente y ya está. En el caso de que hubiera subido otra cosa, por lo que sea, o que no se hubiera subido correctamente, cuando le diese aquí pues no me saldría la factura. Vale, y entonces, una vez explicado esta parte del flujo, que es la principal, os voy a hacer otra demostración, pero con la parte de Telegram. Entonces, en este caso, voy a borrar esta información y vamos a hacerlo de nuevo, y para hacerlo más complicado, en este caso vamos a poner una imagen. Entonces, lo que he hecho ha sido crear un chatbot en Telegram, y entonces una vez recibe un mensaje a través de este trigger, lo que hace es que mira si hay documentos para descargar, y en el caso que los haya, pues lo descarga. Vale, entonces para este segundo flujo, el flujo de apoyo, lo que vamos a hacer es mandar una imagen con una factura a través de Telegram. Y para ello vamos a Telegram. Aquí tengo puesto esto para que no se vea porque tengo facturas mías reales. Entonces cogeremos y vamos a poner la factura que tenemos en imagen, que hemos visto antes. Y es importante que no esté en comprimir archivo. No puede estar comprimido, porque si no, cuando se guarda, o sea, se guarda correctamente, y luego cuando se guarda, cuando tú quieres abrir la imagen para ver la factura, no se ve, ya que se queda muy pequeñita y no se ve. Y puede ser que también dé problemas a la hora de analizar la imagen y extraer la información que contiene para sacar todos los datos. Entonces, siempre importante que no esté comprimido la imagen. Entonces, una vez mandado, lo que va a hacer es que primero lo va a subir al drive de antes, que para este caso voy a borrar lo de antes para evitar confusión. Y ahora, como vemos, me ha mandado un mensaje de vuelta al Telegram, y a la vez se ha publicado esta factura. Vemos que me ha dicho factura subida de la persona que es, la fecha y el importe. Y luego si le clico, pues lo mismo de antes. Tengo acceso a la factura. Y como vemos, se llama el nombre del archivo que se ha publicado aquí, es empresa de logística SL, que es este de aquí. Luego la fecha, que es el 17 del 4 de 2024, que está aquí, 17 del 4 de 2024. Y luego tenemos el importe, que efectivamente es 1755,71. Entonces, ahora vemos que funciona correctamente. Entonces ahora vamos a verlo en N8N lo que ha pasado. Vale, entonces vemos que cuando ha recibido la imagen ha visto que estaba en formato JPG. Para ello tengo puesto esas diferentes opciones, que por ejemplo esta es para PDF, esta es para imagen, o sea JPG, lo que tengo puesto imagen, pero vaya. Y luego tengo puesto para formato PNG, que básicamente el formato PNG y el JPG al uso es el mismo. Y entonces, primero lo que hace la imagen es pasar por este nodo de OpenAI, de analizar imagen, que entonces lo que hace es que pasa por este nodo de OpenAI de analizar imagen, que lo tengo puesto con un modelo de el 4O, y le tengo puesto este prompt
donde le digo que actúe como un experto en transcripción OCR y que analice cuidadosamente la imagen proporcionada y que extraiga todo el texto visible con precisión absoluta. Y luego tiene estos requisitos. Y luego tengo otro que hace exactamente lo mismo, simplemente que tiene otro prompt y es este. Básicamente es este prompt, que es más corto, pero depende de la imagen, funciona a veces mejor uno o funciona a veces otro, pero por norma general siempre suele funcionar mejor este. Pero bueno, lo tengo puesto los dos para tener más posibilidades de que no me diga que no ha reconocido lo que hay dentro de la imagen. Entonces, en este caso, vemos que ambos han reconocido lo que hay dentro de la imagen y han dado ambos el contenido. Luego tengo puesto este edit files, que es básicamente para darle un nombre diferente a lo que da como resultado este nodo y este nodo. Entonces, básicamente es el contenido este, le he puesto nombre analizador 1 y a este le he puesto analizador 2. Entonces, en este nodo merge lo que hace es que se combinan y entonces tenemos estas dos informaciones y luego pasa a la agente de IA, donde recibe la información de analizador 1 y analizador 2 y pasa por este prompt, que es el mismo de antes, el mismo que tenemos aquí y aquí, y funciona con el mismo modelo, que es el 4O mini y responde en formato JSON. Y luego pasa por un nodo code que hace lo mismo que antes, que coge la información que está organizada, que lo ha hecho el agente de IA, y lo transforma en elementos individuales para poder trabajar con ellas dentro de N8N. Entonces luego pasa por el merge y aquí tenemos el archivo JPG y también vemos que tenemos pues toda la información. Y entonces luego vamos al nodo del drive, donde cogemos la información binaria, que en este caso es la imagen, y luego tenemos la información que son los diferentes elementos, como el nombre de a quién se ha hecho la factura, el número de factura, la fecha, bueno, todos estos elementos. Y entonces esto lo que hacemos es aprovecharlo para, como antes, crear el nombre del archivo, y lo que he hecho ha sido pues coger el company name, ponerlo aquí, luego he puesto un slash y he puesto la fecha de la factura y luego otro slash y luego el total, ¿no? Y ya está. Y una vez hace eso, simplemente coge aquí, bueno, antes de eso va al switch este, lo distribuye en base a qué tipo de archivo es y directamente responde como antes y queda tal que así. Y como vemos, si vamos al enlace, pues aparece la factura que hemos subido antes. Y ya estaría. Esto sería el flujo que utilizo para que no sea un dolor de cabeza cada cierre de trimestre por el tema de las facturas, que personalmente antes lo era. Y ya está. Y espero que os haya gustado el vídeo. En el caso de que os haya gustado, podéis dejar un me gusta y podéis suscribiros y podéis comentar lo que necesitéis. Y luego, si queréis obtener este flujo, en la descripción os dejaré la información para que podáis conseguirlo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.